Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. That awful sound. Bang, bang. They shot me down. Cuando nace ese deseo en ti de que nada a tus ojos quede inerte ni lejano, empiezan a pasar cosas y la magia se vuelve cada vez más y más evidente. 27 de agosto del 2023. Ese día Coyoacán ofrecía a mi vista la alegría del amor. Yo lo podía ver en los niños, en los amantes, en los amigos, en las familias. Y todo esto en un cielo nocturno pintado de tristeza. La tristeza de mis domingos sin ti. El lugar parecía como rechazarme. Era como si Coyoacán me susurrara que yo no pertenecía ahí. Creí que simplemente me alejaba y en realidad me estaba enviando a un lugar donde mi ánimo podría encontrar un espejo, un significado, algo que yo no sabía qué era. Sin embargo, esta se convertiría en una experiencia tan enigmática y sorprendente que aún no encuentro palabras para describirla. Subí a un microbús y le pedí al conductor me dejara en la estación de metro más cercana. ¿Copilco?, me preguntó. Copilco ha de ser, le contesté. Al llegar y ver el listado de las estaciones disponibles en esa línea, la verde, mi ánimo fue modificado instantáneamente al leer dentro de mis opciones la estación de Tlatelolco y escuché a mi mente decir, ahí quiero ir. De fondo se escuchaba la porra de los aficionados de la UNAM, quienes instantes previos habían asistido a un partido de fútbol, UNAM Tigres marcador 2-1. Caminaba yo junto a esta pareja hacia el final de los andenes. Mi motivo, experimentar de nuevo lo surreal de viajar en el último vagón del metro. Y la pareja, aficionada de los Tigres, ellos segura estoy de que su motivo era alejarse de todo, hasta de ellos mismos. Provocaron en mí la curiosidad insaciable de qué les había pasado. Se evitaban en ciertos momentos la mirada y el habla. En cierta forma se alejaban mutuamente. Y ella hacía lo posible por no dejarlo caer. Ni el animador con sus malabares, ni el olor a hierba quemándose en el vagón pudieron sacarlos de su trance. Bajé del vagón y a punto de llegar a los torniquetes de salida volteé por un instinto y me encontré este mural, el andén de Ouroboros, según un retrato de todos aquellos que viajan en el gusano naranja. Pienso que si tuvieran que pintar actualmente ese retrato, agregarían unos cuantos celulares. ¿No lo creen? Estamos saliendo de la estación y no huele nada especial. No hay puestos de comida, no hay gente en las calles, solo edificios. Edificios que se comen los colores. Y ni los pintados de amarillo provocan lo que los estudiosos de los colores dicen que se debe sentir cuando los ves. ¿A qué suena Tlatelolco? Escuchas de fondo sus sonidos, sin embargo, te digo que lo que yo oigo es un silencio peculiar, como el de un luto eterno, como algo que alguien quiere callar.
Al entrar por primera vez en la atmósfera de Tlatelolco, formé una conclusión acelerada sobre el lugar: muerte. Dicha conclusión estaba basada en mi casi nulo conocimiento de lo ocurrido en 1968 y también en mi experiencia de presenciar en ese momento la batalla que tenían la luz y la oscuridad, donde esta última daba la impresión de llevar ventaja. Hoy, tras 2 meses después de haberlo vivido y poco menos de haberlo estudiado, confirmó: lo que es afuera es adentro. Descubramos pues los misterios que están ocultos en el silencio, las sombras y la muerte. Seguro te compartiré unos datos para los cuales tal vez no estés preparado. No te preocupes, te acompañaré. No estás solo en este viaje. Pero antes, debo contarte algo. Las imágenes que estás viendo fueron captadas con un dispositivo de Apple. ¿Por qué lo menciono? Porque es de relevancia que sepas que el ambiente lucirá mucho más claro de la realidad. Y adicional, por cada fuente de luz verás un reflejo verde que no tiene solución. Según Apple, me toca la ley de Rhodes. Voy caminando sola. Está particularmente oscuro, tenebrosamente oscuro, diría yo. No conozco nada del lugar, solo direccioné en Google Maps la Plaza de las Tres Culturas y aquí estamos. Con el miedo normal que generan las anécdotas de asaltos y robos, con el tiempo y con el deseo genuino de que nada a mis ojos quede inerte. Hemos llegado juntos hasta aquí y pasamos desde lo que parecía una noche con un fuerte y concentrado sabor a derrota en Coyoacán hasta el sentimiento de miedo con motivo y origen desconocido en Tlatelolco. Estas imágenes que estás viendo son grabadas el 27 de agosto del 2023, 8:30 de la noche, 3 días antes de la tan peculiar superluna llena azul. Estamos a punto de entrar por un parque que hoy se llama Jardín de la Pera y verás que lámparas hay, pero desde aquí se siente que la oscuridad espera con ansiedad la noche para mostrar su poderío. Es un tono de oscuridad tan penetrante que parece que no se va ni siendo de día. El título Danza Macabra en 3 escenarios en un inicio estaba reservada para otro tema. Sin embargo, al profundizar cada historia aprendida, cada paso andado en este lugar, señalaba que este nombre le pertenecía. ¿Por qué? Lo macabro hace referencia a la muerte. Los escenarios, tenemos 3, pero no son escenarios físicos, son escenarios en el tiempo. ¿Cuáles? Época prehispánica, colonial y el México contemporáneo. Y muestra a la muerte siendo habitante permanente de este lugar, danzando entre historias de muerte masiva. Ahora, dime tú, ¿tienes la posibilidad de trasladar tu conciencia al año 1325? Quiero ayudarte un poco. La historia de México es realmente interesante. Y en este lugar se volvió para mí algo apasionante. Cuéntame, ¿hace cuánto te dejó de apasionar el conocimiento? Vamos pues a los años 1300 y hablemos de este pueblo nómada, conocidos en un momento como aztecas, porque eran provenientes de Aztlán, y después fueron conocidos como mexicas, los de México. En nuestro país hay una riqueza extraordinaria de historias. Algunas son tan mágicas y fantásticas que se confunden con leyendas, y otras, como la que te estoy a punto de contar, trascienden tanto y de manera tan medular en el tiempo que forman hoy la identidad de este hermoso país. México, mi México, el ombligo del mundo.
Continuamos en el trayecto hacia la Plaza de las Tres Culturas. Y durante la narración de los relatos previos he intentado que traslades tu presencia a este lugar donde estoy ahora. Y con los datos que te he compartido, quiero preguntarte, ¿crees tú que un lugar pueda traer la muerte, la desgracia? Yo no lo había pensado. Sin embargo, en este quinto relato, la respuesta es, si ese lugar existe, es este que estoy pisando. ¿Recuerdas que te mencioné en el relato 2 que te compartiría unos datos para los cuales tal vez no estuvieras preparado? Mantente a mi lado, prepara tu conciencia y tu imaginación y déjame llevarte mucho tiempo atrás, a una época totalmente diferente a la que vives hoy. Te anticipo que, como toda historia, la que te contaré tiene variaciones en sus versiones y no hay forma de asegurar datos exactos. Sin embargo, aún con estas variaciones, lo que te voy a contar realmente ocurrió. El primero de los escenarios en el tiempo, en esta danza, ocurre en la época prehispánica, donde un grupo de tribus proveniente del norte de México, de una región conocida como Aztlán, han decidido migrar y buscar un nuevo asentamiento. Buscan el lugar adecuado para el inicio de una comunidad. Y esto no es algo sencillo. En el camino van encontrando ciudades ya organizadas. Sin embargo, el lugar que buscan requiere cumplir con la señal brindada por su dios Huitzilopochtli, el cual les mencionó que deberán fundar su ciudad en donde encuentren un águila encima de un nopal devorando una serpiente. Así es, has acertado. Esta señal es hoy en día un símbolo patrio mexicano, el escudo nacional de México. Este grupo de tribus, llamados aztecas, llegan a un lugar bastante peculiar. Peculiar porque está a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Y yo no sé si sepas qué significa esto. Y ahí se encuentran un conjunto de lagos que en periodos de lluvia se vuelven uno mismo, el lago de Texcoco. Y este lago, rodeado por montañas, simulaba un mar interno. ¿Recuerdas la señal que estaban buscando? Pues es justamente en este lago que la encuentran, en un islote, y solicitan al señor de Azcapotzalco, quien gobernaba el lugar en ese momento, ocupar el islote a cambio de ser sus súbditos. Quiero que guardes muy bien el dato que estoy a punto de compartirte. El lago de Texcoco no solo tenía ese islote, había más de estos llamados tlateotolis, uno particularmente de buen tamaño. Era conocido como un lugar para morir, porque ahí se llevaban a las personas desahuciadas, a los criminales, a los enfermos, a los ancianos. Ahí los llevaban a morir. Las condiciones del lugar eran nefastas. No había vegetación. El exceso de sal en sus aguas no permitía la vida. Olía mal. Y además, constantemente provocaba miedo. Los aztecas no eran una civilización común. Eran sobresalientes, tenían una destacada disciplina, organización, inteligencia y poder bélico. Y en 1330 fundan la Gran Tenochtitlán, esta gran ciudad que es hoy lo que conocemos la Ciudad de México. Sí, toda esta agua alrededor de los islotes en el lago de Texcoco es hoy la Ciudad de México. Con la única finalidad de que quede expuesto el arte en el que la muerte ha participado activamente en este lugar, te comparto la siguiente información. Alrededor del año 1340, algunos de los caciques de la Gran Tenochtitlán
entran en desacuerdos, deciden separarse y formar su propia ciudad. Lo interesante, y de aquí partimos, es ¿en dónde? ¿Recuerdas que te pedí que guardaras un dato? El dato de un lugar. Pues es ese lugar a donde fueron a fundar la nueva ciudad. En esos islotes que los antiguos pobladores tenían designados para llevar a las personas a morir ahí. En ese lugar de muerte se funda Tlatelolco. Dejo abierta la invitación al relato número 6 para corroborar de nuevo que lo que es adentro es afuera. Y seas testigo del estigma que se le asignaba a esta nueva ciudad desde su fundación. Puede ser que llegues a la conclusión de que los eventos trágicos futuros no son una casualidad, sino la consecuencia de un reclamo constante de sangre, de algo o de alguien. Como dijo Rizzio Farri, no te confundas. Esto no es una clase de secundaria de historia de México. Esto es estremecedor. Hemos llegado. Estamos en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas. Te voy a asegurar algo, yo no sabía lo que era este lugar. Cada visita a la hermosa Ciudad de México estaba en los planes visitarlos. Y aquí me trajo la insistencia. Es hermoso. Yo no sabía de las ruinas prehispánicas. Yo no sabía de la iglesia de Santiago. Yo buscaba ese edificio. Ese edificio que fue testigo de una masacre. Ese edificio que es la imagen de un 2 de octubre de 1968. ¿Cuál fue mi sorpresa? Era la arquitectura, eran los grillos, era el silencio, era la luna, eran los perros. Ellos me decían, conóceme, quiéreme más. Tú eres experta en muertes. Tú mueres y naces todos los días. Mueres y naces todos los días. Y me has descubierto. Me has descubierto. Aquí vivo yo. Y hasta tiempo después pude saber quién me habló. Pocos son aquellos que disfrutan de la historia. Son más los que adoptan el morbo como su pasión. Eso que comúnmente llamamos chisme. Y el morbo en la historia de la hermandad entre Tenochtitlán y Tlatelolco es de proporciones aceptables.
La muerte es algo serio y no bromeamos con ello. Sin embargo, aquí, en Tlatelolco, el arte de la muerte tiene matices interesantes. Este es el 7º relato de esta serie. ¿Recuerdas el contexto de la historia? Te voy a dar un poco. Llegan los mexicas al lago de Texcoco y encuentran ahí la señal para fundar su ciudad Tenochtitlán. Sus cualidades sobresalientes lo convierten en la ciudad más importante de la región y, usando su poderío bélico, invaden pueblos con métodos sangrientos y crueles. Su intención no era imponer sus creencias. Todo lo que ellos querían era que se les pagara tributo. Lo que hoy en día sería equivalente a que lo único que les importaba era su dinero. Graba por favor esto que acabo de contarte muy bien en un apartado de tu memoria para que puedas sacar conclusiones de las fatales consecuencias futuras. 13 años después de fundada Tenochtitlán, los mexicas entran en desacuerdos y al separarse deciden fundar una nueva ciudad en otro islote que, de acuerdo a las características descritas en el relato 5 de esta serie, podría haber tenido fácilmente el nombre de el Islote de la Muerte. Tenochtitlán es la capital de la guerra y al poco tiempo de fundada, Tlatelolco se convierte en una ciudad con una potencia económica comercial tan impresionante de formas y alcances que Hernán Cortés la detalla con admiración en sus cartas al imperio. Te recuerdo algo, tanto Tenochtitlán como Tlatelolco son hermanos mexicas, los cuales daban el título de Tlatoani a la máxima autoridad religiosa y civil de cada ciudad. En el año de 1473, los gobernantes de cada ciudad eran Axayácatl y Moquihuich. El nombre de Axayácatl significa el que tiene agua en la cara. En ese año, él era el 6º Tlatoani y tenía 24 años. Moquihuich, en cambio, tenía 45 años de edad, era el 5º Tlatoani de Tlatelolco y su nombre significa cara hinchada por ebriedad. Parece chiste, pero es anécdota. La hermana de Axayácatl, Xalchunenetzin, estaba casada con Moquihuich. Así es, los tlatoanis eran cuñados. Y el significado del nombre Moquihuich era un presagio de la vida que le esperaba a Xalchunenetzin. Según algunas fuentes, para Moquihuich su esposo tenía un aspecto desagradable y un aliento hediondo, lo que le valió golpes y humillaciones de índole físico, emocional y sexual. Moquihuich la ridiculizaba teniendo prácticas grotescas con sus concubinas, teniéndolas bajo un mismo techo. Al enterarse Axayácatl de esta situación, le reclama a su cuñado y este, muy envalentonado, le declara la guerra a Tenochtitlán. Guerra que empieza el 13 de julio de 1473. Hay algo que no debemos olvidar. Tenochtitlán era por mucho superior a la fuerza militar de Tlatelolco. Y en ese evento se llevó a cabo la primer masacre del lugar. El poderío militar de los tenochcas convirtieron a Tlatelolco en una carnicería. Los guerreros tlatelolcos y los ocupantes del Tecpan fueron asesinados cruelmente.
el 28 de julio de 1473, Axayácatl pone fin a esta guerra. En una persecución sube los 114 escalones del Templo Mayor de Tlatelolco para dar alcance a Moquihuix y acabar con su vida al caer desde lo más alto del templo al suelo. Y sí, este es el primer escenario donde la muerte realiza la primera danza macabra originada por el ser humano. Y así fue como se escribió en la historia que en 1473 la autonomía de Tlatelolco y la vida de muchos mexicas se perdieron por un lío de concubinato. Resulta imperante aclarar de nuevo que esta es una versión de lo ocurrido. Es una interpretación de los códices prehispánicos. También hay teorías que indican que esta guerra pudo tener origen por cuestiones religiosas. Sin embargo, otra razón, y probablemente la más viable, es que la originó la envidia y la traición del pueblo hermano. Esto a consecuencia de la riqueza y el poder que Tlatelolco iba acumulando, que poco a poco iba superando en importancia a Tenochtitlán. ¿Qué harías tú si alguien llega a tu casa, te amedrenta, te pide tu trabajo, tus recursos, mientras acaba con la vida de uno de tus hijos, amenazándote con que si no accedes a sus peticiones, matará a toda tu familia? En el relato 7 te pedí que guardaras un dato en un apartado de tu memoria, con la única finalidad de que pudieras sacar conclusiones futuras. ¿Lo guardaste? ¿Qué más da? Yo te lo recuerdo. Y es que a raíz de que los mexicas tenían la mayor fuerza bélica de la región, hacían uso de esta en manera desmedida. Realizaban masacres en caso de que un pueblo no accediera a pagar tributo. Este consistía en entregar alimentos, fuerza de trabajo y materiales. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? ¿Cederías? Lo más probable es que sí. Y tal vez lo harías guardando un sentimiento particular de odio en tu corazón, esperando pacientemente la oportunidad de la venganza. Y esta oportunidad es algo que algunos pueblos originarios sometidos por el yugo mexica vieron en los españoles. Sí, pueblos originarios ayudaron a los españoles en sus ataques contra Tenochtitlán. Y el motivo por el cual te pedí que guardaras aquel dato es porque quiero que caigas en cuenta que la conquista de los españoles no hubiese sido posible sin la intervención de nuestros hermanos tlaxcaltecas, los aliados del Imperio Español. ¿Recuerdas a Axayácatl del relato número 7? Pues dos de sus hijos, Moctezuma y Cuitláhuac, fueron tlatoanis en el periodo de la invasión española.
Cuando las tropas españolas llegaron a territorio mexica, era Moctezuma quien gobernaba, y con la finalidad de que se retiraran, les regaló oro. Esta no fue una buena decisión. Lejos de ahuyentarlos, desató aún más la avaricia de Hernán Cortés, quien apresó a Moctezuma y tomaron el control de la ciudad. Te recuerdo que en ese entonces Tlatelolco ya no tenía Tlatoani, dependían directamente de Tenochtitlán. Mientras Moctezuma era prisionero, para la ciudad fueron meses de aparente calma, hasta que hubo un momento en que Cortés tuvo que salir de la ciudad junto con sus tropas a combatir a sus compatriotas rivales. Y en ese momento dejó encargada la ciudad a un tal Pedro de Alvarado, quien en ausencia de Cortés propició una serie de abusos contra el pueblo mexica, dejando Tlatelolco con muertos por todos lados. El pueblo mexica estaba enardecido. Cuando Hernán Cortés regresó victorioso, pero con bajas, mandó al frente a Moctezuma para calmar a su pueblo. Sin embargo, no había nada que él hubiera podido hacer. Los ciudadanos mexicas estaban hastiados y se abalanzaron contra él y terminaron por matarlo a pedradas. Después de esto asciende Cuitláhuac, el otro hijo de Axayácatl, como Tlatoani, y este empieza a planear la ofensiva contra los españoles, lo cual daría origen a lo que hoy conocemos como la Noche Triste. Así es, fue esa noche del 30 de junio y madrugada del 1 de julio de 1520 en la que las tropas españolas y sus aliados, al verse superados por el poderío mexica, decidieron huir. Claro es, llevándose todo el oro que pudieron. Cuentan que esa noche llovía, y bajo esa lluvia torrencial, los mexicas dieron alcance a los españoles, causando la baja de 600 soldados de ellos y 4,000 aliados tlaxcaltecas. Y en el fondo del lago perdieron casi todo el oro que llevaban. Esa noche se vio llorar a Hernán Cortés recargado en un ahuehuete, en el tan famoso y actualmente deplorable Árbol de la Noche Triste. La intención de Cuitláhuac era acabar con Hernán Cortés y sus tropas, pero no se logró, dejando así abierta la posibilidad de un contraataque fulminante. Los españoles trajeron la viruela al Nuevo Mundo y la usaron como un arma en contra de los mexicas, causando así más de 100,000 muertos, entre ellos Cuitláhuac. De esta forma se dio lugar al ascenso como Tlatoani al último emperador azteca, Cuauhtémoc. Los mexicas creían que la rendición española era permanente, sin embargo, en paralelo, Cortés estaba reorganizando, convenciendo a más pueblos de unirse contra los mexicas, logrando reunir a 150,000 aliados, en su mayoría tlaxcaltecas, adicional a sus 4,000 soldados españoles. En mayo de 1521 plantearon a Cuauhtémoc una rendición pacífica. Este se negó y pidió a sus guerreros morir defendiendo su ciudad. Así entonces, ese 26 de mayo de 1521, la muerte inicia el segundo escenario para realizar una nueva danza macabra, la más larga y cruenta que tendría lugar aquí en Tlatelolco. Duró 93 días y fue el escenario de 200,000 muertes de ambos bandos. Y esta danza macabra tuvo los siguientes actos. Hemos comentado que los mexicas tenían muchas cualidades, no solamente guerreras y de comercio. Desarrollaron ingeniería hidráulica avanzada para crear instalaciones que permitieran hacer llegar el agua potable a los habitantes, pues las aguas del lago en su mayoría eran muy saladas y sulfurosas. ¿Y qué crees que pasó?
Los españoles, como primera estrategia de ataque, destruyeron esa infraestructura. Por consecuencia, los dejaron sin agua para consumo. También los dejaron aislados al destruir puentes que comunicaban el islote con tierra firme. Las canoas que transportaban alimentos eran atacadas y derribadas. Los dejaron sin comida. Había cuerpos por todos lados. El hambre, la sed, la viruela, la putrefacción de los cuerpos ofrecían el escenario ideal para la danza de la muerte. En la luz del día y en la oscuridad de la noche había enfrentamientos. Y a falta de alimento empezaron a comer lo que podían. En un inicio fueron ratones, hasta llegar a comer el musgo con el que rellenaban sus viviendas. Hombres, mujeres y niños defendiendo lo que tanto les costó construir. La danza de este escenario modificó varias veces su ritmo. Inició en un compás dramático, continuando con algo violento hasta que quedó solo el sonido grave de la muerte. La viruela y los aliados fueron factores determinantes para que el total de decesos alcanzara esos 200,000 de ambos bandos. ¿Dónde están esos cadáveres? Al hacer imposible caminar con tantos muertos al andar, uno a uno fueron arrojados al agua. Y esa agua, con el pasar de los siglos, fue rellenándose con tierra. Y segura estoy que aquí, por debajo de donde estoy pisando en este momento, hay una alta probabilidad de que esté uno de ellos. ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. En la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco. Este monumento y su escrito es lo que da entrada al tercer escenario, mismo que, como te he comentado en el transcurso de la serie, no tiene lugar en el espacio, sino en el tiempo. Y en esta ocasión nos vamos a 1968. Detengo mi caminar. Lo detengo para sentir este lugar llamado la Plaza de las Tres Culturas. Mis ojos redescubren el origen y el significado de su nombre, mostrando ante mí arquitectura de tres culturas. Estas, al igual que cada escenario de esta danza macabra, nos muestran tres épocas: la prehispánica, colonial y contemporánea. Y mis oídos captan ese mismo silencio que he escuchado en el transcurso del camino. Ese silencio y otras voces convergen aquí. Y me siento desdichada al no tener la capacidad de entenderlas. Probablemente hayas escuchado esta fecha, 2 de octubre de 1968. Y si sabes un poco de la historia,
sabrás que esta fecha, acompañada de un "no se olvida", se convirtió en una frase común. Es responsabilidad de los concienzudos transmitir información de los hechos generación tras generación. Sin embargo, entre generaciones, algo nos está pasando. Nos estamos acostumbrando a encontrar nuestras diferencias para separarnos, en vez de intentar encontrar la magia de lo que nos une. Yo quiero contarte que lo que me trajo aquí es intentar sentir con mis 6 sentidos lo que ocurrió ese día. Y con todo el respeto que me merecen los protagonistas de esta historia, quiero contarlo con morbo. Con ese morbo que genera el interés por las historias. Con ese morbo que provoca el querer saber un poco más. Partiendo pues de la premisa: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La palabra da muerte a la cosa. Hablar de algo que dolió para algunos es volver a sufrir. Para otros tantos es una invitación a observar de nuevo la historia, a reentenderla y darle muerte a un significado para ver nacer uno nuevo. La masacre del 2 de octubre no fue la historia de un día. Fue el punto final en aquel que una vez fue un islote para la muerte, y se reunían ahí de nuevo todos los elementos para reclamar un tributo de sangre. Fue también un punto de partida muy silencioso, muy doloroso, horroroso. Un sacrificio para que las nuevas generaciones, que somos nosotros, tuviéramos acceso a nuevas libertades. La liberación femenina, los derechos humanos, la exposición de la colusión de los medios en acciones tiranas del gobierno, la unión de los de abajo. Hay varias situaciones que poner en contexto. Una de ellas, probablemente la de más peso, era que México, en 1968, era anfitrión de la edición 19 de los Juegos Olímpicos. El presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, en su intento de mantener el orden para ese evento, ejercía una represión severa. Cabe resaltar que la democracia en ese tiempo no existía como tal. El Estado era manejado por un partido político, el PRI. No nos olvidemos del PRI. ¿Recuerdas que te comentaba en el relato 3 que te compartiría unos datos para los cuales tal vez no estuvieras preparado? Quizás te sorprendas al saber que todo inició en una pelea callejera el día 22 de julio. En menos de 3 meses, esa riña callejera se convertiría en una masacre que marcaría al país en un antes y un después. Hablemos pues del movimiento estudiantil del 68. Este movimiento no tenía años formándose. Tampoco inició aquel 2 de octubre en un ataque sorpresivo del ejército mexicano para reprimir una protesta. Este escenario tardó 73 días en prepararse. ¿Cómo empezó entonces? ¿En algún momento te ha tocado ver a ti la pasión desenfrenada que genera el no saber perder o ganar una competencia? Pues el 22 de julio de 1968 ocurrió. Estudiantes del Politécnico y estudiantes de una escuela particular tuvieron un enfrentamiento
Una cosa llevó a la otra y lo que empezó en un juego se convirtió en una riña callejera. Y en poco menos de 3 meses en una masacre. Las riñas callejeras en 1968 eran algo relativamente común. Lo que no iba a ser común era la intervención del cuerpo de granaderos. Ese 22 de julio terminó como un día incómodo. Al día siguiente, con la entrada de los granaderos al Politécnico para golpear estudiantes y maestros, se transformó en el inicio de una lucha entre estudiantes y el gobierno. Una lucha en la que nadie tenía la intención de ceder. Hay tiempos de hablar y golpear, y hay tiempos de golpear. Pongamos un poco más de contexto. En 1968, no solo en México, sino que a nivel mundial, surgieron movimientos estudiantiles. El motivo tal vez era que se abría el acceso a las escuelas públicas y los jóvenes adquirían nuevos conocimientos. En consecuencia, se volvía cada vez más imperante para ellos el anhelo de libertad. Mas lo imperante para Díaz Ordaz era garantizar el orden del país. Esto en correspondencia a la confianza que se le brindó al concederle tener la sede de los Juegos Olímpicos. Su forma de garantizar el orden fue omitir la parte del momento de hablar, yendo directamente al momento de golpear. Mientras la vida pasa, se puede considerar irrelevante el transcurrir del tiempo. Y cuando hay un día que adquiere un valor especial, ya sea porque representa un inicio, un punto álgido o un fin, ese día adquiere un nombre, su fecha. En la preparación de este escenario de muerte hay una fecha en particular en la que los actos violentos, tanto en ataque como en defensa, se elevarían de tal manera que la paz parecería un sueño inalcanzable. El día 26 de julio de 1968. Esta fecha fue elegida por estudiantes del Politécnico para marchar hacia el Zócalo. El motivo: protestar por los actos de violencia cometidos contra estudiantes y maestros en su escuela. Para bien o para mal, esta fecha coincidía con el aniversario de la Revolución Cubana. ¿Por qué es relevante este dato? Por 2 cosas. La primera es que la Revolución Cubana iba de la mano con el comunismo, y un golpe comunista era lo que el Estado temía, advertía, y en ello justificaba su violencia. La segunda es que los estudiantes de la UNAM acostumbraban celebrar este aniversario y ese día se reunirían en la Alameda Central. Poco a poco, esta fecha iba sumando elementos que por sí solos no representaban ningún riesgo. Pero la conjunción de ellos en un tiempo y en un espacio formaron la tormenta perfecta. La ruta de la marcha pasaba a un lado de la Alameda Central, por lo cual estudiantes de la UNAM se unen a esta sin saber que serían emboscados. El cuerpo de granaderos los esperaría, los seguiría, los golpearía y a algunos los desaparecería. Fue pues una cacería de estudiantes. Este día, por primera vez, se unían por un fin común 2 instituciones educativas, la UNAM y el Politécnico. Esto hizo el movimiento aún más fuerte, y el temor de Díaz Ordaz crecía cada vez más, ya que por la fecha de este evento, su paranoia de un golpe comunista creció. El día 29, estudiantes de la preparatoria San Ildefonso se reunieron en el Zócalo para protestar por los eventos del día 26. Estos fueron atacados por el ejército y corrieron a refugiarse a su escuela. Una vez ahí, los soldados derribaron la puerta con una bazuca. Este evento fue llamado el bazucazo. Hasta este momento, los estudiantes seguían solos en su lucha.
no había ningún representante de ninguna institución pública o privada a su lado. El gobierno aprovechaba esta situación para hacerlos ver como delincuentes. Sin embargo, después del bazucazo entra en escena el rector de la UNAM, quien el mismo día 30 de julio iza a media asta la bandera de México en la UNAM y se declara con esto a favor del movimiento, y también convoca a una marcha del silencio el día 1 de agosto. Los estudiantes, a partir de aquí, ya no luchan solos. En la medida en que aquellos estudiantes se enfrentaban en una y otra manifestación al poder, este preparaba su golpe de muerte. Resulta importante que hayas advertido que en el transcurso de esta serie hemos hecho hincapié a que toda historia tiene variaciones en sus versiones. Incluso una versión puede tener variaciones en una misma persona. ¿Por qué? Suele suceder que a veces lo que se piensa no concuerda con lo que se sabe. A veces lo que se sabe no concuerda con lo que se dice. Y a veces lo que se siente no concuerda con lo que se hace. ¿Te ha pasado? Te pido hagamos un ejercicio juntos. Asumamos que lo que dijo Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968, en lo que fue su cuarto informe de gobierno, fue una congruencia total. Es decir, vamos a dar por hecho que lo que él dijo ese día era algo que realmente pensaba, algo que realmente sabía, algo que sentía y algo que hacía. Podemos decir que ese discurso de Díaz Ordaz estaba compuesto de 3 partes. En la primera de ellas hacía mención de un conjunto de aspectos negativos de las manifestaciones estudiantiles. Entre sus declaraciones afirma que en los disturbios intervinieron manos no estudiantiles. También en esta primera parte detallaba uno a uno el tipo de perjuicio que a su criterio generaban las manifestaciones a personas trabajadoras, comerciantes, transportistas, amas de casa, y también señalaba daños a las propiedades, a los automóviles, camiones, viviendas, comercios, etc. En la parte media de su discurso, Díaz Ordaz indicaba que a los estudiantes se les había dado pauta para expresarse, para manifestarse, que se había llegado al punto del libertinaje, que se había sido tolerante con ellos hasta excesos criticados, y que era momento de poner límites. En el cierre de su discurso lanzaba ya la advertencia. Mencionaba que una vez agotados los medios que aconsejaban el buen juicio y la experiencia, ejercería las facultades que le otorgaba la Constitución mexicana. ¿Cuáles eran esas facultades a las que hacía referencia? Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. O sea, que para resolver este conflicto
haría uso de las fuerzas del ejército terrestre, marina de guerra y fuerza aérea. En esta última parte menciona lo siguiente: lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. No olvides que estamos en el ejercicio de creer la veracidad de las palabras de este discurso y con la intención de que saques tus propias conclusiones, de que fortalezcas tu sentido crítico y forjes tu criterio en base a hechos y no a opiniones, te recomiendo veas el video que dejaré adjunto en mi perfil. Este incluye extractos de ese discurso. Lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre. ¿Recuerdas cómo en el escenario de muerte de 1521, en el relato 8, los españoles prepararon en este mismo lugar, aquí en Tlatelolco, el escenario de muerte perfecto? Esto lo lograron eliminando opciones de infraestructura a los mexicas. Te comento esto, pues algo similar ocurre en este escenario de 1968 con los estudiantes, y es que el ejército iba tomando en resguardo una a una las escuelas y los lugares de reunión de los estudiantes, limitándolos a este lugar, a la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco, en este lugar donde desde sus inicios la muerte ha reclamado constantemente y masivamente tributos de sangre. Y llegó el 2 de octubre. Faltan tan solo 10 días para que se den por inaugurados los Juegos Olímpicos y nadie ha cedido. Sin embargo, ese día por la mañana se reunían representantes del presidente y líderes estudiantiles para llegar a acuerdos. Parecían buenas noticias. Y para detallarlas, por la tarde se realizaría una reunión de alrededor de 5,000 estudiantes en esta plaza. El ejército, policías y granaderos vigilan. A las 6 de la tarde los jóvenes inician el discurso. Te voy a pedir que imagines ser uno de esos 5,000. Volteas al cielo porque llama tu atención que justo sobre ti y tus compañeros hay un helicóptero sobrevolando la zona. En un instante detectas que no solo sobrevuelan. Avientan una bengala, avientan otra bengala. Volteas y el ejército, la policía y los granaderos empiezan a movilizarse de una manera particular. Estás intentando entender en un instante qué es lo que está pasando, pero no hay tiempo para pensar. Entiendes que lo que tienes que hacer es correr. Salir de ese lugar porque están disparando sobre tus compañeros, sobre ti. Y corres porque intentas alejarte, pensando que la lejanía te mantendrá seguro, sin conocimiento de que la zona está sitiada. Los policías están por todos lados. Y hay un grupo de personas vestidas como tú. No son oficiales, no están uniformados, pero ellos también están disparando. Adviertes que no son pocos
y traen un guante en la mano izquierda. No son policías, pero tienen autoridad. Son el batallón Olimpia. Y te enteras que no hay salida. Ingresas al edificio Chihuahua, el testigo más mudo que te quiso abrazar, que te quiso proteger y no pudo. Los habitantes del edificio te quieren ayudar, pero al hacerlo, ellos se convierten en un blanco. Y a algunos sí les importa su vida. Y estando en esta situación, cabe la pregunta, ¿valió la pena? ¿Valió la pena este movimiento? ¿Valió la pena esta muerte? ¿Valió la pena esta danza macabra? ¿Tú qué opinas? Y retomamos. Lo único más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre. ¿Qué recuperamos? Para mí sí valió la pena, porque ni muertos los hicieron callar. Aunque existen variaciones en las versiones de lo que ocurrió en esta fecha, el escenario de esta última danza, por la evidencia videográfica disponible, no deja lugar a interpretaciones. Esto fue un genocidio, un crimen de Estado. ¿Dónde estás ahorita, Gustavo? Si la conciencia persiste después de la muerte y te encuentras a tus muertos, ellos y sus madres tendrán que arreglar cuentas contigo. Y a nosotros nos toca dar muerte a la palabra masacre y darle el significado de libertad. Muchas gracias por su lucha que nos dio tanto. Nunca encontrarás a la misma persona dos veces, ni siquiera en la misma persona. ¿Por qué se dice esto? Es simple. Cada experiencia le suma algo a nuestro ser, un aprendizaje, un sentimiento nuevo, una persona más, una persona menos. Físicamente ocurre que algo en nuestro organismo o crece o se modifica o se va. Nunca somos los mismos. Somos un proceso. Te agradezco que me hayas acompañado y hayas vivido conmigo estas transformaciones a mi lado. Hoy veo en los videos mi recorrido y no me reconozco. No me recuerdo. Hemos llegado ya al 10º y último relato de esta serie. Muchas gracias por acompañarnos. Y es que habiendo relatado los 3 escenarios en el tiempo en donde ocurre la danza macabra o la danza de la muerte, podríamos creer que ya habíamos finalizado la serie. Pero hay algo que te tengo que contar. Algo que no te conté a detalle, pero ocurrió en el relato número 6, ¿lo recuerdas? Ese donde algo me dice, me has descubierto. ¿Tú recuerdas cómo inicia esta serie? Te la recuerdo. Inicia con la frase siguiente. Cuando nace ese deseo en ti de que nada a tus ojos quede inerte ni lejano, empiezan a pasar cosas y la magia se vuelve cada vez más y más evidente. Y es que todo lo que te conté no es
más que relatos de lo que yo veía en los videos posterior a la grabación. Y ese día me reencontré con algo que estuvo conmigo y que lo sentía pero no lo sabía: la muerte. Y me ha venido a visitar y me dijo que es ella quien me habló todos los días de mi vida al oído. Despacio, lentamente, me decía: vive, vive, vive. Mientras yo le pedía: llévame contigo.